nueva constitución, y hubo una publicación durante la semana, justamente en La Tercera, que dio cuenta de la exposición en Internet de un archivo que contenía los datos de los electores de más de 16 millones de personas. Y no solamente nombre, apellido y RUT, sino que además la dirección y además su afiliación política, lo cual también es información sensible y que solamente debiera tener utilidad en estas circunstancias. Hoy día, en el Mercurio, el presidente ejecutivo del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, dice que fue un error grave, pero que no vienen teorías conspirativas al caso. Vamos a conocer el marco legal de cómo nos relacionamos con nuestros datos personales, que son tan importantes para todos, junto al abogado y socio fundador de Bustos y Gómez, Andrés Bustos. Abogado, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, acá observando esta información. Hoy día hay palabras nuevas por parte del Servicio Electoral respecto a esta filtración de datos. Dice Andrés Tagle que no existió violación del secreto del voto, habrá un sumario interno, estuvo menos de un día, estuvo 22 horas el archivo en la web. ¿Hay algún marco legal que en estas circunstancias opere frente a la protección de nuestros datos personales, abogado? Sí, de todas maneras, frente a la privacidad de los datos personales, existen dos marcos normativos, uno de rango constitucional y uno de rango de ley. El de rango constitucional es el 19 número 4, que protege la vida privada y específicamente los datos personales, y la aplicación de este derecho constitucional es la ley 19.628, que es la ley de protección de datos personales. Por lo tanto, en ese sentido, en el marco regulatorio es la forma en que se protegen estos datos personales, y obviamente la ley 19.628 incluye aquellos datos personales que organismos públicos manejan. Entonces, en ese escenario estamos. Ahora, las personas que vieron vulnerada esta información, que además es sensible, abogado, porque las personas ya han asumido que antes de que existiera un marco legal, por ejemplo, su RUT ya estaba internalizado en bases de datos, le pasa a las personas que reciben llamadas telefónicas molestas, muchas veces ya la autoridad se ha ocupado de aquello, pero ahora la filtración incluía la filiación política de las personas, que es una información muy sensible, que es de carácter personal también para muchos y que opera solamente en casos de una elección, a la hora de elegir una papeleta, por ejemplo, una primaria. Esto también vulnera la privacidad de las personas. Claro, en la misma ley, la 19.628, la que te había mencionado recién, regula los casos en que cómo puede ser facilitada esta información por parte de los organismos públicos, en este caso el CERVEL. Haber pedido información por transparencia, desde el punto de vista estadístico, no hay ningún problema. ¿Dónde está la ilicitud aquí? Y muy bien tú lo señalas. Está en que está asociado el RUT a nombres. Uh-huh. Y viene filiaciones políticas y otros antecedentes que sí tienen resguardo del punto de vista de la privacidad de las personas y del punto de vista de la protección de datos. Rango constitucional del artículo 19 número 4 y la ley 19.628. Y frente a estos hechos que nosotros vimos, ahí es donde se configura la ilicitud, que no es una ilicitud de carácter penal, sino que una ilicitud de carácter civil, que la eventualidad de cualquier persona que se haya visto vulnerada en la difusión de esa información y haya tenido un perjuicio, ya sea un perjuicio propiamente patrimonial, económico, o bien un perjuicio moral, que es el precio del dolor porque se hayan ventilado estos datos, se pueden iniciar ciertas acciones civiles. Es evidente que eso se tiene que probar. Se prueba en un juicio, y lo particular que tiene esta ley es que el procedimiento, para decirlo en fácil, es un procedimiento sumario rápido para efectos de poder acreditar aquellos daños que hayan producido a la persona, al afectado, desde el punto de vista del patrimonio y desde el punto de vista moral, que es el precio del dolor. Si es que haya ocurrido algún hecho desfavorable por la difusión de estos datos. ¿Cuál es el riesgo real que alguien haga mal uso de esta información? Depende. Por ejemplo, si aparece, imaginemos,
imaginemos una afiliación política y una persona trabaja en un lugar determinado, sin duda esa desvinculación es arbitraria, pero podría ocurrir. Pensemos, por ejemplo, en ese caso. También es algo totalmente particular si yo quiero no que alguien se entere de mi filiación política, porque entiendo que la filiación está asociada a nombre. Si bien sin perjuicio de eso están los RUT y uno podría buscar en el rutificador y llegar a eso ya es un paso más. Lo que hizo el Estado, ¿cierto?, a través de sus instituciones públicas, que reveló toda la información. Es un ejemplo, podría ser. Ahora, esta información ya está publicada, ya se bajó, pero ya quedó entre quienes la descargaron y probablemente se pueda ahí establecer un uso, por lo tanto la vulneración ya se hizo. Las personas que se vean así vulneradas, ¿pueden ejercer alguna acción? O sea, pueden ejercer una acción, y esto, como en todo orden de cosas, en la eventualidad de que exista algún tipo de daño. Y eso se debe probar. Por eso te ponía el ejemplo que alguien, imaginémonos que alguien, por ejemplo, empezando en voz alta, haya sido desvinculado por una afiliación política. Claro, ahí hay un daño, o sea, perdí mi trabajo. Y que justo coincide, abogado, con la publicación. Podría corregirse de ahí. Exactamente, coincide con la publicación. Evidentemente que esa desvinculación es totalmente arbitraria, que es un tema laboral con el empleador, pero podría iniciar o tentar una posibilidad de poder buscar algún tipo de indemnización por daño patrimonial aludido a eso, o que alguien se entere de que efectivamente yo estoy en una afiliación política y me haya causado algún tipo de perjuicio en mi vida privada, por ejemplo. O bien simplemente yo no quería que nadie se enterara. Estos datos de protección, estos datos de la vida privada y la ley 19.628 opera tanto para organizaciones públicas como privadas, y uno de los casos más comunes es el boletín comercial, que tiene los datos de todas las personas desde el punto de vista del trámite financiero y las morosidades que son compartidas a una institución privada que es el DICOM. Y tienen un tratamiento sensible y regulado por la ley. O sea, pensemos que ningún banco podría publicar las morosidades en un diario. O sea, esto está dado para fines determinados y específicos. Entonces, a mi punto de ver es grave. O sea, llevémoslo al sector privado. Imaginémonos que utilizando una palabra de moda, hay una chambonada en donde un banco publique la información sensible, personal de los datos de las personas bancarias, imagínate. O sea, ahí sí que también podría haber un perjuicio patrimonial, porque todo el mundo se enteraría de cuáles son las deudas de las personas. ¿Se acuerda, abogado, del caso de noviembre del 2020, cuando el Ministerio de Hacienda en esa ocasión pidió los datos personales de quienes habían retirado su primer 10%? En esa oportunidad las autoridades ya dijeron que había sido eliminada y que era para un asunto más bien administrativo, estadístico. ¿Esto se suele hacer o tendría que además mediar una institucionalidad donde se diga que hay permiso para esto y que haya una comprobación que la eliminación finalmente se concretó? Claro, eso es un tremendo tema, ¿ya? Porque efectivamente la información sensible, ¿ya?, de los datos personales está regulada porque efectivamente hay que tener esa información. O sea, por eso existe una ley, para regular cómo se maneja esta información. No significa que no podamos tener bases de datos, y evidentemente que organizaciones públicas pueden pedir información mediante transparencia de estadística. Lo que regula específicamente es la protección del individuo propiamente tal en cuanto a su privacidad. Y en ese sentido, eso es lo que está regulado. Por ejemplo, podemos pedir estadísticas sobre el porcentaje, cuántas personas, hombres o mujeres, etcétera. Pero yo no puedo andar divulgando de que Andrés Bustos hizo el retiro del 10% y publicarlo en un diario, ¿cierto? O mediante, como lo que hemos visto, una planilla Excel. Esa es para que la gente entienda, no es que no se puedan pedir los datos, sino que es la vida privada de las personas en cuanto a su información personal no puede ser divulgada
de manera incorrecta. Es el nombre, el apellido. Ahí es donde está el punto. Bien, queremos agradecer esta mañana en ADN Noticias la ilustrativa conversación junto a Andrés Bustos, abogado y socio fundador de Bustos y Gómez, por esta filtración que hoy día salió a explicar el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle. Gracias, abogado, que tenga un buen día. Gracias a ustedes, buen día.